Amor y anarquía de Enrico Malatesta. Parte 4. Detengámonos, además, en el examen de las funciones con respecto a las que el gobierno es considerado por todos los que no profesan el ideal anarquista como verdaderamente indispensable: la defensa externa e interna de una sociedad, es decir, la guerra, la policía y la justicia. Suprimidos los gobiernos y puesta la riqueza social a disposición de todo el mundo, bien pronto desaparecerían los antagonismos existentes entre los diferentes pueblos y la guerra no tendría razón de ser. Diremos además que en el estado actual de la sociedad, cuando la revolución estalle en un país, si no haya inmediatamente eco en todas partes, encontrará seguramente tantas simpatías que un gobierno no osará enviar tropas al exterior, corriendo el riesgo de ver estallar la revolución en su propia casa. Admitamos, sin embargo, que los gobiernos de los países todavía no emancipados quisieran y pudieran intentar reducir a la esclavitud a un pueblo libre. ¿Tendría éste por ventura necesidad de un gobierno para defenderse? Para hacer la guerra se requieren hombres que posean conocimientos técnicos y geográficos del caso y sobre todo masas prontas a batirse. Un gobierno no puede aumentar la capacidad de aquellos ni la voluntad y el valor de éstas. La experiencia histórica nos enseña cómo un pueblo que desea vivamente defender su propio país es invencible. En Italia todo el mundo sabe cómo, ante los cuerpos de voluntarios, formación anárquica, se bambolean los tronos y se desvanecen los ejércitos regulares compuestos de hombres forzados o asalariados. La policía, la justicia. Muchos se imaginan que si no hubiera gendarmes, policías y jueces, cada uno sería libre de matar, de violar y de vejar a su prójimo, que los anarquistas, en nombre de sus principios, desearían el respeto para esta especial libertad que viola y destruye la libertad y la vida ajena. Están casi persuadidos de que después de haber destruido al gobierno y a la propiedad privada, consentiríamos impasibles la reconstitución de uno y de otra por respeto a la libertad de quienes experimentaran la necesidad de ser gobernantes y propietarios. Extraña nuestra manera, en verdad, de componer nuestros ideales. Es cierto que discurriendo de este modo se llega más fácilmente a desentenderse, merced a un encogimiento de hombros, del trabajo de refutarlos seriamente. La libertad que los anarquistas queremos para nosotros mismos y para los demás no es libertad absoluta, abstracta, metafísica, que se traduce fatalmente en la práctica, en la opresión de los débiles, sino la libertad real, la libertad posible, que es la comunidad consciente de los intereses, la solidaridad voluntaria. Proclamamos la máxima, haz lo que quieras, y resumimos, por así decirlo, en ella nuestro programa, porque fácil es de comprender. Estamos persuadidos de que en una sociedad sin gobierno y sin propiedad, cada uno querrá aquello que deba querer. Mas si, por consecuencia de la educación heredada de la sociedad actual, de malestar físico o de cualquiera otra causa, alguien quisiera algo perjudicial a nosotros o a cualquiera, emplearíamos, se esté cierto de ello, todos los medios disponibles para impedirlo. En efecto, desde el instante en que sabemos que el hombre es la consecuencia de su propio organismo y del ambiente cósmico y social en que vive, desde que distinguimos perfectamente el derecho inviolable de la defensa del pretendido y absurdo derecho de castigar, desde que en el delincuente, es decir, en el que comete actos antisociales, no vemos al esclavo rebelde, como ven los jueces de nuestros días, sino a un hermano enfermo, necesitado de cuidados, no hemos de ensañarnos en la represión, sino que habremos de esforzarnos en no extremar la necesidad de la defensa, dejando de pensar en vengarnos para ocuparnos en cuidar, atender y regenerar al desgraciado con todos los recursos que la ciencia ponga a nuestra disposición. En todo caso, y cualquiera sea el modo
que de entenderlo tengan los anarquistas, quienes como todos los teorizantes pueden perder de vista la realidad para correr tras un fantasma de lógica, es lo cierto que el pueblo no consentirá jamás que se atente impunemente a su libertad ni a su bienestar, y, si la necesidad surgiese, sabría atender a su propia defensa contra las tendencias antisociales de algunos extraviados. Mas para esto, ¿es indispensable la existencia de esas gentes que tienen por oficio la fabricación de leyes? Ni la de esas otras que solo se ocupan en descubrir o en inventar contraventores a ellas? Cuando el pueblo repruebe verdadera y seriamente una cosa y la encuentre perjudicial, sabrá lograr impedirlas mejor que todos los legisladores, todos los gendarmes y todos los jueces de profesión. Cuando en las rebeliones el pueblo ha querido hacer respetar la propiedad privada, lo ha conseguido mejor que pudiera haberlo hecho un ejército de gendarmes. Las costumbres se acomodan siempre a las necesidades y a los sentimientos de la generalidad, y son tanto más respetadas cuanto menos sujetas se hallan a la sanción de la ley, porque todos ven en ellas y comprenden su utilidad, y los interesados que no se hacen ilusiones acerca de la protección del gobierno se proponen hacerla respetar por sí mismos. Para una caravana que viaja por los desiertos africanos, la bien entendida economía del agua es una cuestión de vida o muerte para todos, y el agua en tal circunstancia se convierte en cosa de gran valor. Nadie se permite abusar de ella. Los conspiradores tienen necesidad de rodearse del secreto. El secreto es guardado, o la nota de infamia cae sobre quien lo viola. Las casas de juego no están garantizadas por la ley, y entre jugadores, quien no paga es desconsiderado por todos, y él mismo se considera deshonrado. El que no se cometa mayor número de homicidios puede ser debido a la existencia de gendarmes. La mayor parte de los pueblos de Italia no ven a estos agentes sino muy de tarde en tarde. Millones de hombres van por montes y por valles, lejos de los ojos tutelares de la autoridad, de suerte que se les podría atacar sin el menor riesgo de castigo, y, sin embargo, caminan con la seguridad que podrían disfrutar en los centros de mayor población. La estadística demuestra que el número de criminales es afectado muy poco por efecto de medidas represivas, y en cambio varía sensiblemente y a compás de las variaciones que experimentan las condiciones económicas y el estado de la opinión pública. Las leyes represivas, por lo demás, solo hacen relación a los hechos extraordinarios, excepcionales. La vida cotidiana se desliza fuera del alcance del código y está regulada casi inconscientemente por el asentimiento tácito o voluntario de todos, por una suma de usos y costumbres bastante más importantes para la vida social que los artículos del Código Penal y bastante más y mejor respetados, aunque se hallan desprovistos de toda sanción que no sea la natural del desprecio en que incurren los infractores y la del mal resultante de tal desprecio. Cuando surgen diferencias entre los hombres, ¿ocurre acaso que el árbitro voluntariamente aceptado o la presión de la opinión pública no serían más a propósito para dar la razón a quien la tenga que una magistratura irresponsable, facultada para juzgar sobre todo y sobre todos, que necesariamente tiene que ser incompetente y por ende injusta? De igual modo que el gobierno no sirve, en general, sino para la protección de las clases privilegiadas, la policía y la magistratura no sirven sino para la represión de estos delitos, que no son considerados tales por el pueblo y que ofenden tan solo los privilegios de los gobernantes y de los propietarios. Para la verdadera defensa social, para la defensa del bienestar y de la libertad de todos, no hay nada tan perjudicial como la formación de estas clases, que viven con el pretexto de defendernos a todos y se habitúan a considerar a todo hombre como un jabalí, bueno para recluirlo en una jaula, y le maltratan, sin saber por qué, por orden de un jefe, como asesinos inconscientes y mercenarios. Y bien sea, se dice,
La anarquía puede ser una forma perfecta de vida social, pero no queremos dar el salto a las tinieblas. Explíquesenos, pues, en detalle cómo habrá de organizarse la sociedad futura. Sigue después de una serie de preguntas por demás interesantes, si se trata de estudiar los problemas que han de imponerse a la sociedad emancipada, pero que son útiles, absurdas o ridículas, si se pretende obtener de nosotros una solución definitiva. ¿Por qué métodos se llevará a cabo la educación de los niños? ¿Cómo se organizarán la producción y la distribución? ¿Existirán entonces grandes ciudades o bien la población se distribuirá de una manera igual sobre la redondez de la tierra? ¿Y si todos los habitantes de Siberia quisieran pasar el invierno en Niza? ¿Y si todos quisieran comer perdices o beber vinos de primera calidad? ¿Qué harán los mineros y los marinos? ¿Quién limpiará las letrinas y las alcantarillas? Los enfermos serán asistidos a domicilio o en el hospital. ¿Quién establecerá el horario de ferrocarriles? ¿Qué se hará si el mecánico o el maquinista le da un cólico estando en el tren y estando en marcha? Y así por el estilo hasta llegar a pretender que paseamos toda la ciencia y la experiencia del porvenir y que en nombre de la anarquía hayamos de prescribir a los hombres futuros la hora a que deban acostarse y los días en que deban cortarse las uñas de los pies. En verdad que si nuestros lectores esperan ver a continuación una respuesta a tales preguntas, o a lo menos a aquellas más serias o más importantes, distinta de nuestra opinión personal del momento, tal cosa significaría que no hemos logrado explicar en las anteriores páginas lo que por anarquía debe entenderse. Nosotros no somos más profetas que el resto de la humanidad. Si nosotros pretendiéramos dar solución definitiva a todos los problemas que se presentaran seguramente en la sociedad futura, entenderíamos la abolición del gobierno de una manera bien extrema. ¿Cómo que nos constituiríamos sin querer en gobernantes y prescribiríamos, a manera de los legisladores religiosos, un código universal para el presente y para el porvenir? Gracias a que, careciendo de hogueras y de prisiones para imponer nuestra Biblia, la humanidad podría reírse impunemente de nuestras pretensiones. Nosotros nos preocupamos mucho de todos los problemas de la vida social, sea en interés de la ciencia, sea que contemos con ver realizarse la anarquía y concurrir en la medida de nuestras fuerzas a la organización de la nueva sociedad. Tenemos, pues, soluciones propias y originales que, según los casos, aplicaríamos de modo definitivo o de modo transitorio, y expondríamos aquí algo acerca de ellas, si la carencia de espacio no nos lo impidiera. Mas el hecho de que hoy en día, con los antecedentes que poseemos, pensamos de tal o cual modo acerca de la determinada cuestión, no significa que así haya que suceder en el día de mañana. ¿Quién puede prever las actividades que se desarrollarán en la humanidad cuando ésta haya logrado emanciparse de la miseria y de la opresión? Cuando no haya ni esclavos ni amos, ni la lucha contra los demás hombres y el odio y los rencores de ella derivados no constituyan una necesidad de la existencia. ¿Quién puede prever los progresos de la ciencia, los nuevos medios de producción, de comunicación, etc.? Lo esencial es esto, que se constituya una sociedad donde la explotación y la dominación del hombre por el hombre resulten imposibles, donde todos tengan la libre disposición de los medios de existencia, de desarrollo y de trabajo, donde todos puedan concurrir como deseen y como sepan a la organización social. En una sociedad semejante, todo se hará necesariamente de manera que satisfaga del mejor modo las necesidades de todos, dados los conocimientos y las posibilidades del momento. Todo se transformará en dirección a lo bueno, a lo mejor, a medida que aumenten y se ensanchen los conocimientos y los medios. En el fondo, un programa relacionado con las bases de la constitución social no puede hacer otra cosa que indicar un método, y el método es principalmente lo que diferencia y separa a los movimientos, determinando, además, su importancia en la historia. Abstracción hecha del método,
Todos dicen que desean el bien de la humanidad, y muchos lo desean realmente. Los movimientos desaparecen y con ellos desaparece también toda acción organizada con un determinado fin. Es menester, pues, considerar a la anarquía como un método. Los métodos de que los diversos movimientos no anarquistas esperan o dicen esperar el mayor bienestar de todos y cada uno pueden reducirse a dos: el autoritario y el llamado liberal. El primero confía a unos cuantos la dirección de la vida social y conduce a la explotación y a la opresión de la masa por parte de unos pocos. El segundo lo confía a la libre iniciativa de los individuos y proclama, si no la abolición, al menos la reducción del gobierno al mínimo posible de atribuciones. Como quiera que respeta la propiedad individual, que funde por completo en el principio de cada uno para sí y, por ende, en la concurrencia entre hombres. Su libertad no es sino la libertad para los fuertes y para los propietarios, de oprimir y explotar a los débiles, a los que no poseen nada. Lejos de producir la armonía, tiende siempre a aumentar la distancia entre ricos y pobres y conduce lógicamente a la explotación y a la dominación, o sea, también a la autoridad. Este segundo método, es decir, el liberalismo, viene a ser teóricamente una especie de anarquía sin socialismo, y por tanto no es más que una mentira, un engaño, puesto que la libertad no puede existir sin la igualdad. La anarquía verdadera es inconcebible fuera de la solidaridad, fuera del socialismo. La crítica que los liberales hacen del gobierno se reduce a querer despojarse de un cierto número de atribuciones, pero no pueden atacar las funciones represivas que son de su esencia, por cuanto, sin gendarmes, el propietario no podría existir, y hasta la fuerza represiva del gobierno debe siempre crecer a medida que crecen, por efecto de la libre concurrencia, la desarmonía y la desigualdad. Los anarquistas presentan un método nuevo, la iniciativa libre de todos y libre pacto. Después de que la propiedad privada individual, abolida revolucionariamente, todos hayamos sido puestos en condiciones iguales de poder disponer de la riqueza social, no dando pie a este método a la reconstrucción de la propiedad individual, debe conducir por el camino de la libre asociación al triunfo completo del principio de solidaridad. Considerando las cosas desde este punto de vista, se ve que todos los problemas que se suscitan a fin de combatir las ideas anarquistas son, por el contrario, un argumento más a favor de la anarquía, puesto que ésta indica por sí sola el camino que debe seguirse para hallar experimentalmente la solución que mejor responda a los postulados de la ciencia y a las necesidades y sentimientos de todos. ¿Cómo se educará a los niños? No lo sabemos ni necesitamos saberlo. Los padres, los pedagogos y todos cuantos se interesen por la suerte de las futuras generaciones se reunirán, discutirán y, unidos o divididos en diversas opiniones, pondrán en práctica los sistemas de enseñanzas que estimen más convenientes y, constatado por la experiencia, el sistema mejor concluirá por triunfar. Esto mismo es aplicable a cuantos problemas puedan presentarse. Resulta aquí que ya hemos dicho antes que la anarquía, tal cual la concibe el movimiento anarquista y tal como puede ser comprendida, se basa en el socialismo. Y si no existieran escuelas socialistas que escinden artificiosamente la unidad natural de la cuestión social, considerando solo algunas partes o aspectos de ella, si no existieran los equívocos por medio de los cuales se trata de cortar el paso a la revolución social, podríamos afirmar que anarquía es sinónimo de socialismo, puesto que una y otra significan la abolición de la dominación y de la explotación del hombre por el hombre, tanto si se practica por medio de engaños, por la fuerza de las bayonetas o por medio del acaparamiento de los medios de existencia. La anarquía, de igual modo que el socialismo, tiene como base, como punto de partida y como medio necesario, la igualdad de condiciones,
por faro la solidaridad y por método la libertad. La anarquía no es la perfección, no es el ideal absoluto como el horizonte, se aleja a medida que avanzamos, pero es ciertamente el camino abierto a todos los progresos, a todos los perfeccionamientos realizables en interés de todos. Establecido ya que la anarquía es sólo modo de vida social que conduce y facilita el mayor bienestar para todos los hombres, por ser el único capaz de destruir toda clase interesada en mantener oprimida y en mísera condición a la masa humana, demostrado que la anarquía es posible desde el momento en que se limita, en resumen, a desembarazar a la humanidad del obstáculo gobierno contra el que siempre ha tenido que luchar para avanzar en su penoso trabajo. Establecido todo esto, hagamos constar que los autoritarios de la libertad y de la justicia tienen miedo de la libertad y no saben decidirse a concebir una humanidad viviendo y marchando sin tutores y sin pastores. Estrechados de cerca por la verdad, solicitan estos individuos el aplazamiento indefinido de la solución del asunto. He aquí la substancia de los argumentos que se nos oponen al llegar a este punto concreto de la discusión. Esta sociedad sin gobierno, que se rige por medio de la cooperación libre y voluntaria, esta sociedad que se confía de modo absoluto a la acción espontánea de los intereses y que se halla enteramente fundada en la solidaridad y en el amor, es, en verdad, un ideal muy bello, pero, como todos los ideales, permanece en el estado de nebulosidad. Nos hallamos en el seno de una humanidad siempre dividida en oprimidos y opresores, estos imbuidos del espíritu de dominación y manchados con todos los vicios de los tiranos, aquellos habituados al servilismo y encenados en los todavía más vergonzosos vicios que la esclavitud engendra. El sentimiento de la solidaridad dista mucho de ser el que impera entre los hombres de hoy. Y si es cierto que los destinos de los hombres son y se hacen cada día más solidarios entre sí, no es menos cierto que lo que mejor se percibe y mejor caracteriza la naturaleza humana es la lucha por la existencia que diariamente sostiene cada uno contra todos. Es la concurrencia que acorrala de cerca a obreros y a patronos y que hace que cada hombre sea el lobo de otro hombre. ¿Cómo podrán ellos, hombres que han adquirido su educación en el seno de una sociedad basada en el antagonismo de clases y en el de individuos, transformarse de repente y resultar capaces de vivir en una sociedad donde cada uno habrá de hacer lo que quiera y deba, sin coacción exterior alguna, por impulso de su propia naturaleza, querer el bien ajeno? ¿Con qué discernimiento podría confiarse la suerte de la revolución, la suerte de la humanidad, a una turba ignorante, anémica de miseria, embrutecida por el cura, que hoy será estúpidamente sanguinaria y mañana se dejará engañar groseramente por cualquiera, o doblará humildemente la cabeza ante el primer guerrero que ose proclamarse dueño? ¿No sería más prudente marchar hacia el ideal anarquista, pasando primero por una república democrática y socialista? ¿No sería conveniente un gobierno compuesto de los mejores para preparar la generación de las ideas futuras? Estas objeciones no tendrían razón de ser si hubiéramos conseguido hacer comprender al lector y convencerle de lo anteriormente expuesto. Pero aun cuando sea incurrir en repeticiones, no por eso habremos de dejarlas incontestadas. Nos hallamos siempre en presencia del perjuicio de que el gobierno es una fuerza nueva, salida no se sabe de dónde, que añade de por sí misma algo a la suma de las fuerzas y de capacidades de aquellos que la componen y de aquellos que la obedecen. Por el contrario, todo lo que se hace en la humanidad se hace por los hombres y el gobierno. Como tal, solo aporta de su parte, por un lado, la tendencia a constituir un monopolio de todo en provecho de una determinada parte o de una determinada clase y, por otro, la resistencia a toda iniciativa que nazca fuera de su camarilla.
Abolir la autoridad, abolir el gobierno, no significa destruir las fuerzas individuales y colectivas que se agitan en el seno de la humanidad, o a las miles de influencias que los hombres ejercen mutuamente los unos sobre los otros. Esto sería reducir la humanidad a un amasijo de átomos separados unos de otros e inertes, cosa imposible, y que de ser posible daría por resultado la destrucción de toda sociedad, es decir, la muerte de la humanidad. Abolir la autoridad significa abolir el monopolio de la fuerza y de la influencia. Abolir la autoridad significa abolir este estado de cosas en que la fuerza social, o sea, la fuerza de todos, es el instrumento del pensamiento, de la voluntad y de los intereses de un pequeño número de individuos, quienes mediante la fuerza suprimen en su propio provecho y en el de sus particulares ideas la libertad de cada uno. Abolir la autoridad significa destruir una forma de organización social por la cual el porvenir resulta acaparado de una a otra revolución, en beneficio de aquellos que fueron los vencedores de un momento. Miguel Bakunin, en un escrito publicado en 1872, después de decir que los grandes medios de acción de la Internacional eran la propaganda de sus ideas y la organización de la acción natural de sus miembros sobre las masas, añade: a quien pretendiera que una acción así organizada constituiría un atentado a la libertad de las masas, una tentativa de creación de un nuevo poder autoritario, le responderíamos que es un sofista o un bobo. Tanto peor para aquellos que ignoran las leyes naturales y sociales de la solidaridad humana hasta el punto de imaginar que una absoluta independencia mutua de los individuos y de las masas es cosa factible o por lo menos deseable. Tal deseo significa querer la destrucción de la sociedad, puesto que la vida social no es otra cosa que esta dependencia mutua y continuada de los individuos y de las masas. Todos los individuos, aun cuando no se trate de los más inteligentes y de los más fuertes, y, mejor todavía, si se trata de los más inteligentes y de los más fuertes, son a cada instante los productores. La libertad misma de cada individuo no es sino la resultante continuamente reproducida de esta masa de influencias materiales y morales ejercidas sobre él por todos los individuos que le rodean, por la sociedad en cuyo seno nace, se desarrolla y muere. Querer escapar a esta influencia por medio de una libertad trascendente, divina, absolutamente egoísta y suficiente a sí misma, constituye una tendencia al no ser, querer renunciar a toda acción social, a la expresión misma de sus pensamientos y de sus sentimientos, viene a dar el mismo resultado. Esta independencia, tan alabada por los idealistas y los metafísicos, así como la libertad individual en tal sentido concebida, son, pues, la nada. En la naturaleza, como en la sociedad humana, que no es otra cosa sino la misma naturaleza, todo lo que vive no vive sino con la condición suprema de intervenir, del modo más positivo y potente que su índole consienta, en la vida de los demás. La abolición de esta influencia mutua sería la muerte, y cuando nosotros reivindiquemos la libertad de las masas, no pretenderemos abolir ninguna de las influencias naturales que los individuos ejercen sobre ellas. Lo que nosotros trataremos de realizar será la abolición de las influencias artificiales, privilegiadas, legales, oficiales. Es cierto que en el estado actual de la sociedad, donde la gran mayoría de los hombres, corroída por la miseria y embrutecida por la superstición, gime en la más honda abyección, los destinos humanos dependen de la acción de un número relativamente poco considerable de individuos. Ciertamente no podrá conseguirse que, de un momento a otro, todos los hombres se eleven hasta el nivel necesario para poder sentir y comprender el deber, más bien que placer, de realizar todos sus actos de manera que de ellos resulte a los demás hombres el mayor bienestar posible. Pero si las fuerzas pensantes y directivas de la humanidad son actualmente poco considerables, no constituye esto ni puede constituir una razón para organizar la sociedad de tal manera que,
gracias a la inercia producida por las posiciones aseguradas, gracias a la herencia, gracias al proteccionismo, al deseo de cooperación y a toda la mecánica gubernamental, las fuerzas más vivas y las capacidades más relevantes concluyen por hallarse fuera del gobierno y casi privadas de influencia sobre la vida social. Y los que llegan al gobierno, hallándose en él fuera de su ambiente como se hallan, y hallándose, ante todo, interesados en continuar en el poder como se hallan, pierden toda fuerza activa y se convierten en obstáculo que detiene y entorpece la acción de los demás. Abolid esta potencialidad negativa que es el gobierno, y la sociedad será aquello que debe ser, según las fuerzas y las capacidades del momento. Si en ella se encuentran hombres instruidos y deseosos de difundir la instrucción, ellos organizarán escuelas y se esforzarán en hacer sentir a todos la utilidad y el placer de instruirse. Y si estos hombres no existen o son poco numerosos, un gobierno no podría, como hoy día sucede, llamar a su seno a estos hombres, sustraerlos al trabajo fecundo, obligarles a redactar reglamentos cuya observación se encomiende a las gestiones de policía y agentes de la administración, y hacer de ellos, de institutores inteligentes y apasionados que eran, políticos preocupados tan solo en ver implantadas sus manías y permanecer en el poder el mayor tiempo posible. Si en sociedad se encuentran médicos e higienistas, ellos organizarán a buen seguro el servicio sanitario. Y si no existen, un gobierno tampoco puede improvisarlos. Únicamente podría, merced a la muy justificada sospecha que el pueblo abriga con relación a todo lo que se le impone, rebajar el crédito y la reputación de los médicos existentes y hacerles descuartizar como envenenadores cuando tratan de evitar o de combatir las epidemias. Si existieran ingenieros y maquinistas, ellos cuidarían de establecer y organizar ferrocarriles. Si no existieran, es evidente también que un gobierno no podría inventarlos. La revolución, al abolir el gobierno y la propiedad individual, no creará fuerzas que actualmente no existan, pero dejará el campo libre a la expansión de todas las fuerzas, de todas las capacidades existentes, destruirá toda clase o agrupación interesada en mantener a las masas en el embrutecimiento y obrará de suerte que cada uno pueda ejercitar su influencia en proporción a su respectiva capacidad y de conformidad a sus pasiones y sus intereses. Este es el único camino por el cual la masa puede elevarse sobre el de habituar a los gobernados a la sujeción y el de tender siempre a hacerse más y más necesario. Por otra parte, si se quiere lograr un gobierno que deba educar a las masas y conducirlas a la anarquía, es sin embargo necesario indicar cuál haya de ser el origen y el modo de formación del mismo. ¿Habrá de ser la dictadura de los mejores? Pero ¿quiénes son los mejores? ¿Y quién ha de reconocerles y asignarles esta cualidad? La mayoría está de ordinario apegada a viejos prejuicios e ideas e instintos ya dejados atrás por una minoría más favorecida. Pero entre las 1001 minorías que creen cada cual tener razón, y todos pueden tenerla relativamente a determinados puntos, ¿cuál habría de elegirse? ¿Mediante qué criterio se tendría que proceder para poner la fuerza social a disposición de una de ellas, cuando solo el porvenir puede decidir entre las partes litigantes? Si se toman 100 partidarios inteligentes de la dictadura, se verá que cada uno de ellos cree que él debe ser, si no el dictador, uno de los dictadores, o por lo menos ocupar un puesto inmediato a la dictadura. En efecto, los dictadores serían quienes, por un camino o por otro, llegarán a imponerse y, por los tiempos que corren, podemos tener la seguridad de que todos sus esfuerzos habrían de emplearse tan solo en la lucha que forzosamente tendría que sostener para defenderse de los ataques de sus adversarios, y esto olvidando sus veleidades de educación como si nunca hubieran existido. Será, por el contrario,
un gobierno elegido por sufragio universal y por tanto la emancipación más o menos sincera de la voluntad de la mayoría? Pues si se consideran a estos flamantes electores como incapaces de atender por sí mismos a sus propios intereses, ¿cómo habrán de acertar en ningún caso a elegir los pastores de guiarles? ¿De qué manera podrán resolver el problema de alquimia social consistente en obtener la elección de un genio como resultado de la acumulación de votos de una masa de imbéciles? Y la suerte de las minorías, por regla general la parte más inteligente, la más activa y la más adelantada de una sociedad. Para resolver el problema social en favor de todos, no existe más medio que uno, y es el siguiente: expropiar revolucionariamente a los detentadores de la riqueza social, ponerlo todo a disposición de todos, y obrar de suerte que todas las fuerzas, todas las capacidades, todas las buenas voluntades existentes entre los hombres obren y actúen para proveer a las necesidades de todos. Nosotros luchamos por la anarquía y el socialismo, porque estamos convencidos de que la anarquía y el socialismo deben tener una acción inmediata, es decir, expulsar a los gobiernos, abolir la propiedad y confiar los servicios públicos, que en este caso comprendan toda la vida social, a la obra espontánea, libre, no oficial, no autoritaria de todos los interesados y todos aquellos que tengan voluntad para hacer algo. Cierto que se suscitarán dificultades e inconvenientes, pero unas y otros se resolverán, como no puede ser de otra manera, anárquicamente, es decir, mediante la acción directa de los interesados y de los libres acuerdos. No sabemos si la anarquía y el socialismo surgirán triunfantes de la próxima revolución, mas es cierto que si los programas llamados de transición se adoptan, esto será porque esta vez hemos sido vencidos, y jamás porque hayamos creído útil o conveniente dejar con vida una parte siquiera del defectuoso sistema bajo el que la humanidad gime y llora. De todos modos, habremos de ejercer sobre los acontecimientos la influencia que el número nos proporcione y que nos den nuestra inteligencia, nuestra energía y nuestra intransigencia. Y aún en el supuesto de ser vencidos, nuestro esfuerzo nunca resultará estéril ni inútil, puesto que cuanto más hayamos estado decididos a llegar a la realización de todo nuestro programa, tanta menos cantidad de gobierno y tanta menor suma de propiedad existirán en la nueva sociedad. Nosotros habremos realizado una obra grande, porque el progreso humano se mide precisamente por la disminución del gobierno y por la disminución de la propiedad privada. Y si hoy caemos sin arriar nuestra bandera, podemos estar seguros de la victoria del mañana. Esto fue Amor y Anarquía de Enrico Malatesta en 4 partes.